Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo el análisis de resultados de una empresa que todavía no he traído en el canal. Más concretamente te estoy hablando de Fortinet. Fortinet es una empresa que opera dentro del sector de software, más concretamente en la parte de ciberseguridad, y es una empresa que tiene mucho potencial de crecimiento para los próximos años. Además, antes de hablar más en profundidad de la compañía, vamos a ver qué es lo que ha hecho de forma histórica y, como puedes ver aquí en el gráfico, realmente ha ofrecido para sus accionistas un 3.892% desde su salida a bolsa. Y en el último día, es decir, te estoy trayendo este vídeo tras la presentación de resultados, como puedes ver, el mercado cerró a 67,48 y tras esa presentación de resultados la compañía llegó a subir prácticamente hasta 76,60, es decir, más de un 10%. Actualmente, en el momento de la grabación de este vídeo, ha subido un 9,48%, es decir, a 73,88, prácticamente 74, que por cierto tendremos en cuenta este precio en la posterior valoración que vamos a hacer de esta compañía para los próximos años, para ver en cuanto a las estimaciones si está ahora mismo a un precio atractivo y es una oportunidad de compra o no, una oportunidad de inversión o no, ¿vale? Pero en este caso primero vamos a conocer un poco más sobre la empresa. Como siempre, tienes la herramienta de, por una parte, la página web, donde puedes extraer toda la información de la compañía, pero de forma más sencilla para que la conozcas. Vamos a ir a la parte de ticker, donde aquí ves una breve descripción de la compañía. Por supuesto, aquí puedes ver que ese crecimiento histórico ha sido de un 29% anualizado, lo que quiere decir que ha sido impresionante, y realmente los datos numéricos de la compañía son muy positivos y muy sólidos. Pero todo eso lo vamos a desglosar a continuación. Lo primero, vamos a ver de qué se trata la compañía. Como ves, Fortinet ofrece soluciones de redes y ciberseguridad en todo el mundo. Ofrece licencias de hardware y software de FortiGate que brinda diversas funciones de seguridad y redes, incluyendo firewall, prevención de intrusiones, anti-malware, red privada virtual, control de aplicaciones, filtrado web, anti-spam y un largo etcétera. Como ves, si te lees todo esto, realmente la compañía no solo tiene su propio sistema operativo, sino también tiene aplicaciones propias, lo que le da grandes ventajas competitivas, y además está en un sector y en un segmento donde se va a ver beneficiada por los vientos de cola para los próximos años. ¿Por qué? Porque, como sabes y como ya he explicado en el canal, realmente todas las empresas están rotando hacia la parte online, ventas online y todo eso. Y además el hecho de que el crecimiento de la parte del internet, de la tecnología de inteligencia artificial y todas estas partes, digamos que benefician directamente a empresas como Fortinet, ya que hay muchas empresas que necesitan que se les protejan sus datos, que su información, sus finanzas, entre otras cosas, y empresas como Fortinet ofrecen este servicio. Entonces, digamos que, como digo, esta empresa tiene fuertes vientos de cola para los próximos años, pero antes de meternos en los resultados que ha presentado la compañía y por qué ha crecido tras la presentación de esos resultados, vamos a ver un poquito más sobre la empresa. Por supuesto, todo esto de forma resumida, y como siempre te digo, métete si puedes en el Investor Relation y busca más información sobre la empresa, ya que tienes presentaciones, notas de prensa, etcétera. Antes de ir directamente a los resultados de la empresa, que lo vamos a ver ahora en el Investor Relation, quiero comentarte que esta empresa ha caído en bolsa. Bueno, de hecho, antes de saltar al Investor Relation, para que veas el gráfico, como en el último año ha tenido una caída fuerte y realmente esta compañía ha dado grandes oportunidades de entrada, también quiero que entiendas que es porque se está medio reestructurando. Es decir, tiene algunos segmentos de la compañía que antes, por la forma que tenían de, digamos, gestionarlo, obtenían menos márgenes y menos beneficios, pero que ahora, con la reestructuración, que eso supone mayores costes, inversión y un cambio durante un breve periodo de tiempo, que puede ser en torno a 1 año o 2 años, más o menos, pues una vez se haga ese cambio, digamos que ellos esperan que la empresa empiece a generar mayores márgenes y mayores beneficios. Por tanto, digamos que esta situación de caída, y ahora está otra vez creciendo porque vuelve a presentar resultados positivos, pues digamos que puede ser que estemos, como te decía, ante una oportunidad de inversión. Por eso lo que vamos a ver a continuación es, por una parte, la presentación de resultados, que no es,
en este caso la más actual, sino vamos a ver primero una presentación de la compañía más antigua. Como puedes ver aquí, esta es de noviembre, si no me equivoco, noviembre de 2023, y realmente aquí vamos a extraer información interesante adicional a, digamos, todo lo que hemos visto de la compañía, para que entiendas un poco mejor cómo es el modelo de negocio, los segmentos, también cómo funciona, cómo genera beneficios y todo esto. Aquí, por supuesto, yo te voy a pedir que, si puedes, si tienes tiempo, te lo leas todo. Yo voy a ir directamente a los puntos más relevantes. Aquí, por ejemplo, si vamos bajando, hablamos o nos hablan sobre la descripción de la compañía, es decir, los segmentos que tiene y cómo lo unifican todo en un sistema integrado, ¿vale? Es decir, que tienen una plataforma donde integran todos sus segmentos, que en este caso digamos que es redes seguras, también operaciones de seguridad y también la parte de Universal SASE, que son los puntos claves o los principales segmentos de la compañía. Y aquí, por supuestamente, cómo se ve beneficiado con inteligencia artificial, con la nube y el largo, etcétera. Si seguimos bajando, nos siguen hablando más en detalle de las aplicaciones y también sistema operativo que tiene cada parte, que es lo que utilizan para beneficiar o ayudar a sus clientes dentro de cada segmento. Al mismo tiempo, aquí tienes un resumen de resultados anteriores por si quieres verlo y también un poco del histórico. Además, aquí hablan de la sostenibilidad y todo esto, pero como ves, todo esto digamos que lo voy a pasar por alto por si no entiendes también el negocio de la ciberseguridad. Aquí tienes una breve descripción de en qué consiste la ciberseguridad, qué es lo que se tratan de, o sea, cuál es la intención de proteger tanto datos en la nube, tanto también servicios online, páginas web y todo esto, correos, todo lo que puedas imaginar. Aquí además nos muestran cómo los usuarios o empresas están, digamos, o son vulnerables a ataques cibernéticos. En este caso, como el usuario se conecta a las redes a través de distintos dispositivos para conectarse a diferentes aplicaciones, y por supuesto ahí es donde tiene o es el trabajo que hace Fortinet para proteger en todos esos procesos, tanto para conectarse a redes como para conectarse a aplicaciones, como para tener también aplicaciones seguras y protegidas, dispositivos seguros y protegidos, etcétera, etcétera. Pero como te digo, todo esto es interesante que lo veas por tu cuenta. De entrada vamos a ir al primer punto que a mí me interesa personalmente, que es el TAM, el Total Addressable Market, es decir, cuánto es el mercado total, el mercado absoluto que más o menos considera la empresa que puede tener cada segmento. En este caso, como ves, están hablando de 62 billions en la parte de redes seguras, en la parte de operaciones de seguridad 46 billions y en la parte del SASE 17 billions. Esto esperan, como ves, un crecimiento del 9% en la parte de redes seguras, un 14% en la parte de operaciones de seguridad y también un 20% en la parte del SASE, que es la parte que va a tener más crecimiento. Por tanto, aquí puedes ver cómo además se espera que el crecimiento hasta 2027 aquí está segmentado, y puede ver cómo, por supuesto, cada segmento va a crecer a distintos porcentajes y la compañía, por supuesto, se va a ver beneficiada por todo este crecimiento del mercado. Además, si estamos hablando de una compañía que tiene ventajas competitivas y es capaz de robar cuota de mercado a otras empresas de ciberseguridad y de este sector y segmento, pues al final puede crecer incluso a tasas superiores a las que está mostrando el crecimiento del mercado. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos la estrategia de la compañía, donde aquí nos hablan claramente de cuáles son sus competidores y ellos en qué puesto consideran que están. En este caso consideran segundo, ¿vale? Y muy cerca, literalmente o más o menos, del primer puesto, que es otra empresa muy importante a tener en cuenta, que es Palo Alto Networks, que también es otra empresa del mismo sector, que también es muy buena y tiene muchos vientos de cola y también es un buen negocio para que lo analices. Además, hay otras empresas como por ejemplo Check Point, muy interesante, y otras como puedes ver aquí, pero lo más importante es ver que realmente si Fortinet está posicionada como una de las mejores del segmento y del sector, pues eso quiere decir que las ventajas competitivas de poder robar cuota de mercado a estos players más pequeños le pueden permitir tener, como digo, un crecimiento mayor de lo que se estima que tendrá cada segmento en el mercado. Al mismo tiempo, si seguimos bajando un poquito más, la estrategia de la compañía es innovación, plataforma, mercado y clientes, donde nos hablan claramente de cada
cada parte. Por ejemplo, aquí como puedes ver dentro de innovación tienen su sistema operativo, el FortiOS, también tienen procesadores de seguridad que son muy buenos, utilizarán también la inteligencia artificial como conductor para la innovación, es decir, que se van a ver beneficiadas por la inteligencia artificial, en este caso la empresa y varios segmentos de la empresa se van a ver beneficiada por esta inteligencia artificial y al mismo tiempo también redes en la nube. También la parte de plataforma, como puedes ver, ecosistema, la parte del SaaS, redes seguras, etcétera, etcétera. La parte del mercado también, canales de inversión donde pueden, digamos, canalizar esa inversión para hacer un I+D, innovación y desarrollo gracias al mercado. También ser, digamos, que un player dentro del mercado más competitivo, mejorar y al mismo tiempo simplificar los procesos. Es decir, todo esto, cuando analizas también o ves notas de prensa del equipo directivo, entiendes un poco más, digamos, a qué se dedica la compañía y cómo puede canalizar ese crecimiento. Y por último, en la parte de clientes, también crear estrategias de acuerdos con otras empresas, al mismo tiempo también ofrecer servicios gestionados interesantes de distintos tipos a varios clientes y formación y educación a sus propios ingenieros, es decir, para que sigan mejorando y optimizando tanto su sistema operativo, sus plataformas o sus, en este caso, aplicaciones para ofrecer un mejor servicio al cliente. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos exactamente lo que comentaba de cada segmento y aquí debajo justo vemos el peso por cada segmento que tiene la compañía. Actualmente, como ves, estos son los 3 segmentos de la compañía, como te mencionaba anteriormente, y la compañía tiene un mayor peso, en este caso el 70% en redes seguras, pero es que también, por supuesto, en la parte de operaciones de seguridad tiene un 10% y en la parte del SaaS un 20%, y aquí tiene desglosado lo que incluye cada segmento. Por supuesto, recuerda que la parte del Universal SaaS es la que el mercado más o menos estima que para 2027 crezca a tasas del 20%, mientras que por otro lado la de operaciones de seguridad crecería al 14% y esta sería la que crecería al 9%. Pero ten en cuenta que como Fortinet es una empresa que tiene más ventajas competitivas que otros competidores, al final puede conseguir crecer a tasas superiores cada segmento, lo que quiere decir que eso es positivo. Y si encima, como te comento, está en reestructuración y consiguen ampliar márgenes para aumentar futuros beneficios, eso será más positivo para la futura rentabilidad de esta empresa. Además, si seguimos bajando, aquí vemos cómo aproximadamente ellos, digamos que estiman ahora mismo cómo está a día de hoy el mercado de redes sin que no, es decir, redes que no son seguras, que en este caso son un 60% y redes seguras que es un 40%, y esperan que para 2030 sea un 52% redes seguras frente a un 48%. Es decir, que cada vez esperan que haya más redes seguras, lo que quiere decir que en la parte donde ellos tienen mayor peso de redes seguras cojan o puedan quitar más cuota de mercado, porque cada vez más empresas van a querer tener, digamos, sus redes, sus aplicaciones, sus plataformas online, etcétera, etcétera, todo eso más seguro. Y el uso de esas redes, ya sea conectividad por 5G, ya sea vía Wi-Fi, ya sea vía satélite, vía lo que sea, pues todo eso, al querer ser más seguro, pues eso es más trabajo, en este caso, más potencial, beneficios, ingresos, ventas a futuro para Fortinet. Todo esto, por supuesto, como ves, ayuda a Fortinet, y aquí tienes mucha más información que especifica, por supuesto, la parte de redes y seguridad, cómo va detallando realmente en qué o a qué se dedica la empresa más en concreto. Esto, como digo, es interesante que te lo leas. Si de hecho seguimos bajando un poquito más, ves el crecimiento que ha tenido la compañía en cuanto a aplicaciones, también qué es lo que han hecho por calificación de seguridad, que en este caso pues los sistemas de seguridad que tienen y cómo le sacan el potencial, y al mismo tiempo cómo usarán también la inteligencia artificial en los distintos procesos. Como ves, esto es información más que importante y muy detallada o en este caso sobre la empresa. Si seguimos bajando aquí un poquito más, incluso la parte financiera, que esto, por supuesto, es una presentación, como decía, de noviembre, ¿vale? Es decir, es una presentación antigua, pero que aún así te puede servir para que veas más o menos el crecimiento que ha tenido esta compañía previamente a los resultados que vamos a ver ahora. Entonces, la compañía, como puedes ver, más o menos ha tenido márgenes entre 2009 y 2023. Aquí puedes ver aproximadamente que han oscilado entre el 10 y 35%, más o menos. Podríamos decir que en torno, como nos han marcado aquí en la línea, del 25%.
25%, que son márgenes bastante buenos. Si bajamos un poquito más, incluso el crecimiento, aunque 2023 ya han presentado resultados y los veremos ahora, pero más o menos aquí nos indican que desde 2020 hasta lo que esperaban de 2023, un 26% anualizado de crecimiento. Luego aquí nos muestran cómo ha afectado la plataforma mejorada, es decir, cómo la tecnología de las plataformas que han ido mejorando ha ido aportando beneficio y crecimiento a la compañía, y cuál ha sido la base de la plataforma, en este caso la plataforma base, y cómo ha ido creciendo también. Aquí digamos que está como más segmentado. Luego aquí nos muestran la alta diversificación del negocio, donde por ejemplo aquí por tipo de cliente nos muestran que tienen un 38% de empresas grandes, un 27% de empresas medianas, también clientes de empresas pequeñas un 23% y empresas muy pequeñas un 12%. Pero es que además a nivel geográfico puedes ver que lo que más supone para la empresa es Estados Unidos con un 27%. Y luego el resto de players que ves aquí, en este caso de resto de países, de clientes de estos países, que son Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón, son estos de aquí, que supone aproximadamente otro 20 y pico %, y el resto, un 51%, son más de 100 países diferentes. Es decir, que realmente la diversificación es altísima, que ya te digo, salvo Estados Unidos, que supone un cuarto de la empresa, que a nivel de riesgo, lo que siempre se dice, si Estados Unidos va mal o a los clientes estadounidenses les va mal, pues en este caso esta parte se vería más afectada, y es bueno que la empresa esté diversificada, pero como ves no es una gran diversificación y digamos que esto puede ser sostenible a largo plazo. Y también por la parte de industria podemos ver que tienen diversificación por manufacturing un 17%, servicios financieros también, que tiene la parte de un 12%, también retail, que tiene un 10%, y como ves están bastante diversificados. Incluso otras industrias supone un 40%. Es decir, que al final esta compañía, como ves, está claramente diversificada, segmentada y bien posicionada dentro de este sector. Si seguimos bajando un poquito más, aquí también nos hablan del fuerte crecimiento en ingresos desde 2020 hasta lo que estiman en 2023, que como digo ya vamos a ver a continuación cuáles fueron los resultados de 2023, pero que ha sido de un 27%, y además aquí podemos ver los productos y servicios cómo han ido creciendo y cómo se ha ido escalando con los márgenes diferentes. Es decir, que ves que es una compañía que ha aportado muchísimo valor para los accionistas. Y aquí por supuesto tenemos muchísimos más drivers que consideran ellos de crecimiento a tener en cuenta. También por supuesto crecimiento de los productos y servicios que han convertido en beneficios, al mismo tiempo en este caso beneficio bruto. También por supuesto que esto es muy importante, la parte de márgenes, en este caso nos hablan de los márgenes ajustados, pero si te fijas los márgenes brutos no han bajado en ningún momento del 70% desde 2020, y los márgenes operativos prácticamente podríamos decir que salvo aquí 2021, que son los presentados, los GAAP, realmente no han bajado de 20%, lo que quiere decir que realmente es una compañía que podríamos considerar que ya tiene altos márgenes, cuando normalmente una empresa normal podría tener márgenes en torno al 8 o 10%, y dentro de este sector, como ves, márgenes de entre el 20 y 30%, 20, 25, 27%, pues son márgenes bastante aceptables. Y por supuesto, esta empresa, a medida que vaya cogiendo escala, es decir, que vaya cogiendo tamaño, tendrá que invertir menos en el negocio porque no le hará falta, y por tanto los márgenes se ampliarán. Lo que quiere decir que a medida que esta empresa vaya creciendo, los márgenes se irán expandiendo y eso se traducirá en mayores beneficios futuros. Además, si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver que esto es importante porque tienes que entender cómo funciona el modelo de negocio. Ingresos diferidos y al mismo tiempo free cash flow, es decir, ingresos diferidos porque ten en cuenta que la mayoría de servicios que ofrece esta empresa es, digamos, servicios de ciberseguridad, de seguridad online. Lo que quiere decir que cuando ofrece estos servicios, el cliente normalmente lo que suele hacer es pagarle por anticipado, pero por un tiempo determinado. Ejemplo, como ya he hablado en el canal de Microsoft, cuando estás pensando en el Office 365, el cliente que paga un servicio anual te paga todo el año, pero todavía no lo ha disfrutado. Entonces, hasta que no termine, contablemente no te lo puedes, digamos, contabilizar como una ganancia, como un ingreso. Entonces es o pasa a ser un ingreso diferido que estaría en la parte de los pasivos, pero no es un pasivo porque no es una pérdida, no es una deuda de la empresa, pero se contabiliza como deuda. Pues fíjate que
los ingresos diferidos, es decir, cada vez que tienes clientes que ya te han ido pagando y que solamente tienes que esperar a que pase el tiempo para contabilizarte esos ingresos, ha crecido al 30% desde el Q3 de 2020. Y el Free Cash Flow, que recuerdo, el Free Cash Flow lo deberías de calcular tú, tal y como enseño yo en el canal, en un vídeo que tengo del Free Cash Flow, pero digamos que vamos a intentar fiarnos para hacerlo más rápido. El Free Cash Flow también puede ver que ha pasado de 908 a 1500, que es lo que esperaban o es lo que último que presentaron en el Q3 de 2023. Como digo, ya están los resultados presentados del Q4 y del anual, así que lo veremos ahora. Pero que ves que es un crecimiento impresionante con márgenes también muy interesantes. Y también aquí nos muestran la estrategia de inversión y el capital allocation, que digamos que esta es una de las partes más importantes que debemos de conocer nosotros como accionistas de la empresa. En este caso debemos de saber cómo gestiona el capital el equipo directivo y cuál es la estrategia de inversión. Aquí podemos ver que realmente la forma que tienen de aportar valor a los accionistas es, por un lado, por innovación y por otro lado, por retorno sobre el capital. En este caso, la parte de innovación lo hacen con adquisiciones, un 9%, y con I+D, es decir, investigación y desarrollo, que prácticamente aquí nos han puesto que desde 2017 han invertido 2,3 billions, que es bastante. Pero es que por la parte de retorno sobre el capital, que en este caso es a accionistas, tenemos recompras, un 97%, y también adquisiciones que aporta o ha aportado a los accionistas un 3% según ellos. Y desde 2017 ha sido 6 billions. Aproximadamente 214 millones de recompras de acciones que equivalen a 5,8 billions, lo que quiere decir que al recomprar acciones, como sabrás, los EPS al final aumentan, porque si hay menos acciones en circulación y encima esta empresa aumenta los beneficios, quiere decir que los EPS aumentan más allá de lo que aumenta el beneficio neto. Y eso es muy positivo para los accionistas. Además, más información que tenemos aquí sobre la empresa comparándose con competidores, que esto te lo digo o te lo dejo a modo de resumen para que también le eches un ojo, como por ejemplo se compara con Palo Alto Networks y como ha tenido también resultados más positivos. Palo Alto Networks, por ejemplo, es una empresa más grande que más o menos, digamos que también va a crecer bastante bien para los próximos años, pero aquí nos están mostrando cómo Fortinet se está viendo también más beneficiada porque al ser más pequeña y tener ciertas ventajas competitivas está creciendo más que su principal competidor. Que ojo, no estoy diciendo que Palo Alto Networks no sea una mala empresa, porque no lo es una buena empresa, simplemente aquí nos muestran de forma gráfica cómo comparándose con esa empresa o con ese competidor han batido en ciertos puntos, y es interesante que también lo tengas en cuenta. Y en cuanto a guidance, no te voy a hablar del guidance porque para eso ya tenemos los resultados presentados de 2023. En este caso, me voy a ir a la parte de atrás, ¿vale? Donde ya en vez de ir a la parte de presentación, aquí puedes ver como el 6 de febrero, es decir, ayer, yo esto lo estoy grabando el día 7 de febrero, un día después, Fortinet informa de los resultados del Q4 y también del informe anual de 2023. Aquí entramos y podemos ver realmente qué es lo que ha presentado la compañía. Por ejemplo, aspectos destacados, podemos ver que del cuarto trimestre, ingresos totales 1.400 millones, un aumento del 10%, facturación de $1.800, un aumento del 8,5%, ingresos operativos GAAP 385 millones, ingresos operativos non-GAAP 454, margen operativo GAAP el 27%, margen operativo no GAAP, es decir, ajustado, un 32%, y el efectivo pagado por recompra, es decir, las recompras que hicieron en el cuarto trimestre, 896 millones de dólares, que es bastante bueno. Por lo que estamos viendo aquí, estos resultados son bastante buenos. Lo interesante, como siempre digo, cuando tenemos el año completo, vamos a ver el año completo. En este caso, aspectos destacados de todo el ejercicio fiscal 2023, ingresos totales 5.300 millones de dólares, un aumento del 20% con respecto al año pasado. Y recuerda lo que te decía de que la empresa está en reestructuración, ¿vale? Que es decir, que no está teniendo todos los beneficios o todos los ingresos que podría tener, y eso lo veremos ahora. Ingresos por servicio, en este caso 3.380 millones, un aumento del 28%. Facturación de 6.400 millones, un aumento del 14%. Ingresos diferidos, recuerda, los ingresos diferidos, que son los ingresos por anticipado que recibe la compañía, es decir, de ingresos que ya han tenido de clientes que tienen
y que están utilizando su plataforma, es decir, ingresos que se van a poder contabilizar en el futuro, pues ha aumentado un 24%, 5.740 millones. Ingresos operativos, 1.240 millones, un crecimiento del 28%, y non-GAAP 1.510, un crecimiento del 25%. También tiene que ver, por supuesto, el cambio de divisa, es decir, digamos, la parte monetaria cuando tenemos en cuenta una única divisa o en moneda constante. Margen operativo GAAP un 23%, es decir, sigue teniendo márgenes superiores al 20%. Margen operativo non-GAAP, es decir, ajustando ese cambio que esperan sería del 28%, pero por supuesto han tenido menos por ese cambio. Utilidad neta, en este caso estamos hablando de beneficio neto por acción atribuible a Fortinet, $1,46, un aumento del 38%. Recuerda que si los beneficios han sido aproximadamente que podemos ver aquí, bueno, en este caso ingresos operativos un 28% y de beneficios pueden crecer en torno al 15-20%, pues si encima recompran acciones, pues todavía crecen más. Utilidad neta diluida non-GAAP en este caso ha sido de un 37%, 1,63. Flujo de caja para operaciones 1940, es decir, el cash que tenían disponible para hacer diferentes operativas, tanto en inversiones, en actividades, etcétera. Flujo de caja libre tal cual ellos lo calculan 1730 y efectivo pagado por recompras en total 1500 millones. Como ves, ha sido unos resultados brutales y precisamente por eso el mercado, que ha batido las expectativas del mercado, ha subido tras la presentación de resultados. Si seguimos bajando, aquí podemos ver un leve o un ligero comentario del equipo directivo, ¿vale? Donde nos dicen en el cuarto trimestre de 2023 la facturación de operaciones de seguridad creció un 44% tras año y facturación SaaS un aumento del 19% tras el año anterior, impulsado por nuestro exitoso cambio en la estrategia de ventas y la mejor ejecución de nuestro equipo directivo en ventas. Recuerda el cambio que te comentaba que está haciendo el equipo directivo. Bien, ya se están empezando a ver los resultados, como puedes ver, y gracias a ese cambio, a esa reestructuración en forma de venta y forma de monetización de distintos segmentos, pues como ves ya está empezando a verse parte de esos beneficios. Aquí además han añadido: nuestra estrategia de plataforma está resonando en empresas de todo el mundo, ya que somos líderes en redes seguras y somos proveedor de firewall número 1 para unidades enviadas con FortiGate, que representan más de la mitad de implementación global. Es decir, que como ves realmente Fortinet está bien posicionada, y además aquí nos hablan del sistema operativo. Fortinet está bien posicionada para consolidar las capacidades de seguridad en nuestros más de 500.000 de clientes en nuestro sistema operativo integrado FortiOS, que abarcan más de 30 funciones de red y seguridad que abarcan entornos locales y en la nube. Es decir, que como ves, tanto la parte del sistema operativo como las aplicaciones, como también el cambio en forma de monetización y reestructuración de la empresa está funcionando. Todo esto lo ha visto el mercado y precisamente es por ese motivo por el que se han impulsado en bolsa y ha subido, como te he comentado, ese que podemos ver aquí, ese digamos 9-10% tras la presentación de resultados. Además, si seguimos bajando un poquito más, aquí nos comentan en detalle la parte del trimestre, que te dejo para que te lo leas, y también aquí la parte destacada de todo el año, que como puedes ver nos comenta ya más en detalle ingresos, ingresos por servicios, por productos, facturación, ingresos diferidos, es decir, cada parte nos van explicando qué ha sido los márgenes, cómo ha crecido y todo esto, que por supuesto es interesante que lo tengas en cuenta. Ahora yo me voy a ir aquí a la parte de guía, que esto es lo importante, es decir, ya no solo lo que han presentado, sino lo que esperan presentar para el próximo trimestre y para el próximo año fiscal 2024, que es en el que estamos. Bien, para el primer trimestre de 2024, digamos que Fortinet actualmente espera ingresos en el rango de 1.300 millones a 1.360 millones. En este caso, estamos hablando del primer trimestre, recuerda. Facturación en el rango de 1.390 a 1.450. Márgenes brutos ajustados del 76,5 al 77,5, que es bastante. Márgenes operativos non-GAAP de entre el 25,5 al 26,5. E ingresos diluidos non-GAAP, ingreso neto diluido por acción, es decir, EPS diluidos por acción, esperan más o menos 0,37
a 0,39 con una tasa, digamos, impositiva del 17%. Aquí dicen suponiendo que sea ese 17%. Esto supone un recuento de acciones diluidas de 775 a 785, es decir, que esperan que se queden con 775 a 785 millones de acciones en circulación. Para todo el año fiscal completo 2024, que esto es lo interesante, 5.715 millones a 5.815 millones de ingresos. Ingresos por servicio 3.920 a 3.970, también facturación 6.400 a 6.600, márgenes brutos del 76% al 78%, lo que quiere decir que son márgenes brutos bastante altos, como veíamos siguen por encima de ese 70%, margen operativo por encima de ese 20%, de entre el 25,5 al 27,5%, y también la parte de EPS diluidos esperan que en todo el año sea 1,65 a 1,70, también suponiendo, como decía, la tasa impositiva del 17%, lo que equivale a 785 millones de acciones a 795 millones de acciones, ¿vale? Y esto es más o menos la guía que nos da la empresa para este año fiscal 2024. Bien, una vez tenemos ya estos resultados, vamos a ir a Ticker y vamos a ver primero a qué múltiplo está cotizando la compañía. Por supuesto, ¿por qué te digo que hay que ir a Ticker y comprobarlo por nosotros mismos? Porque como ya te he explicado en el canal, Ticker tarda en actualizar los datos. Por eso tenemos que actualizarlo por nosotros mismos. Si puedes ver aquí en Ticker, la compañía realmente aquí nos pone que está cotizando, aquí me voy a cambiar la cámara, a 67,48 y por tanto la valoración y el múltiplo que aparezca es sobre 67,48 y esto por supuesto lo tendremos que cambiar o ajustar. Para eso nos vamos a ir aquí, como ya he explicado en el canal, a la parte de valoración y vamos a ver primero los múltiplos por los que se ha movido la empresa. En este caso, y esto es importante entenderlo, tienes que comprender que la parte de ingresos diferidos, que es una parte de ingresos que no se puede contabilizar la empresa, pero se lo, digamos, contabilizará a futuro. También las adquisiciones, también la inversión en el negocio, todo eso afecta para tanto, digamos, para la parte del CAPEX como para la parte de depreciación y amortización, que eso al final termina distorsionando un poco, digamos, los múltiplos de valoración de la compañía, que se podrían ajustar. Aquí, de forma previa, en general, cuando está más o menos ajustado la parte de Free Cash Flow con la parte del PER, más o menos el múltiplo suele ser el mismo, pero aquí vemos una divergencia de aproximadamente, como puede ver, de 41 a 35, de 35 a 29, es decir, que hay una leve divergencia precisamente por los múltiplos que se pagan en función de Free Cash Flow o en función de PER. Por ejemplo, si vamos a mirar por PER o analizar esta compañía por PER, parece que realmente los múltiplos que se han pagado por estas compañías son muy elevados. Como puedes ver en el último año, 40 veces de media es muy exagerado. Es decir, un múltiplo bastante exigente para una empresa que sí va a tener vientos de cola y que ha estado en reestructuración, pero que 40 veces es exigente de media. Y actualmente, recuerda que con el precio que estamos teniendo en cuenta, no el que tienen tras la presentación de resultados, que eran los 74, como puede ver aquí, que por eso lo vamos a calcular ahora, los 73,99, 74, ¿vale? Pues en este caso aquí nos dice que está la compañía a 75,77, perdona, a 35,77 de múltiplo PER, pero como ves, la media de 40 veces, en los últimos 3 años de 50 veces y en los últimos 10 años, en este caso, o 5 años, tanto 47 veces. Es decir, que realmente ha estado muy distorsionado el PER o el mercado ha pagado múltiplos elevados por esta compañía porque ha pensado que los crecimientos iban a ser enormes para los próximos años. Además de que tiene cierta distorsión, como te expliqué, porque hace alguna adquisición. Al mismo tiempo también, si vamos a la parte de flujo de efectivo aquí en finanzas y nos vamos a la parte de estado de flujo de efectivo, podemos ver que aquí tenemos la depreciación y amortización, por ejemplo. Fíjate que en 2023 113 y de CAPEX, aquí podemos ver de gasto de capital 204. Lo que yo te he explicado en el canal, por supuesto, es que cogemos o deberíamos de escoger el múltiplo que tenga peor, digamos, más bajo estas dos partidas. Como depreciación y amortización total está a 113, pero luego aquí hay amortización por cargos diferidos, es decir, por otras partidas que también se suma esa amortización, en ese caso, a la depreciación y amortización, pues puede estar distorsionado. Pero aquí básicamente ves que por
free cash flow, el CAPEX, es ligeramente mayor a la depreciación y amortización de 113 en este caso, pero podríamos coger también tanto uno como el otro, por supuesto ajustándolo. Ahora, sin ajustarlo, para ir un poco más rápido y para que veas más o menos por los múltiplos que se mueve la compañía, yo en este caso me voy a decantar por utilizar Price Free Cash Flow. ¿Por qué? Porque más o menos aparecen múltiplos más razonables con lo que debería de pagar el mercado por esta compañía, que aún así son exigentes, pero tienen más sentido porque hay que hacer menos ajuste con esta parte. Entonces, como puedes ver, actualmente la compañía estaría cotizando a 35 veces, pero 35 veces sin tener en cuenta el precio actual, como te decía. Realmente sería un poquito más caro, 37 veces, 36, 37 veces, más que estas 35 veces. Aún así, voy a tener en cuenta para los próximos años que el mercado puede pagar, como ves aquí, 29 de media que ha pagado en el último año, en los últimos 3 años 30 veces, en los últimos 5 años 28 veces, en los últimos 10 años 25 veces, lo que quiere decir que, como ves, realmente por Price Free Cash Flow ya es un múltiplo más razonable y podríamos, digamos, hacer una estimación con esta compañía para los próximos años, digamos que con un múltiplo de entre 25 y 30 veces para ser conservador. Puedes ver que actualmente, como ves, está algo exigente, 35, o si tenemos en cuenta el precio actual que ha subido tras los resultados sería unas 36, 37, ¿vale? Pero yo voy a tener en cuenta como máximo, en un caso optimista, 35 veces, ¿vale? Pero lo normal debería ser 25 y 30 veces, ¿vale? Para eso vamos a ir a la parte de estimaciones y vamos a confiar, en este caso, lo que nos dan los analistas. Por Free Cash Flow, vamos aquí, y podemos ver como por Free Cash Flow, fíjate qué es lo que te expliqué yo, aquí realmente en 2023 no lo ponen, pero es lo que vimos, los 1.700, y se espera que realmente aquí hay un salto, pero si eran 1.700 de Free Cash Flow según la compañía, realmente habría un crecimiento pobre. Fíjate que con los EPS pasa exactamente lo mismo. Aquí realmente se espera que de 1,6 al año siguiente sea 1,7, un crecimiento del 5 por esa reestructuración. Realmente aquí se esperaría lo mismo. Si hubieran puesto este dato, veríamos que realmente el cambio sería también mucho más pequeño. Aún así, podemos tener en cuenta el crecimiento que está ofreciendo o que están poniendo los analistas, ya que aquí ponen posteriormente a 2024 18, 29 y 13, lo que podríamos estimar más o menos que podría ser en torno a un crecimiento del 17-18% anual. Es decir, que la compañía a 2027 sí podría llegar a esos 3.014 de Free Cash Flow. Entonces, lo primero, teniendo en cuenta que esta compañía actualmente está cotizando, si actualizamos por precio tras la subida de la presentación de resultados, 37 veces, está cotizando ligeramente por encima de las 30 veces que yo considero que debería de ser un escenario normal. Entonces, primero voy a tener en cuenta un escenario conservador, 25 veces, para saber si de aquí a 2027 ganaríamos o no dinero si pagáramos los precios actuales de Fortinet. Para eso me voy a ir aquí a la parte de calculadora, que eso es lo importante, también tener en cuenta el downside o downgrade que podíamos llegar a tener en este caso por invertir en esta compañía ahora, es decir, la caída máxima, drawdown que podríamos tener por esta empresa, por esta inversión en esta empresa. Y aquí en este caso, como puedes ver, vamos a tener en cuenta los 3.014 pongo aquí y lo voy a multiplicar en este caso por 25 veces, que recuerda que es el múltiplo bajo de Price Free Cash Flow. Llegamos a en este caso recuerda que es Market Cap porque es Price Free Cash Flow. Price Free Cash Flow de, en este caso, Market Cap 75.000 millones, ¿vale? De market cap. Si quisiéramos tener en cuenta enterprise value, habría que ver si le tenemos que sumar o restar deuda o caja, que en este caso, si vamos a la parte de descripción, podemos ver que la compañía realmente, aquí me voy a cambiar la cámara para que lo veas tú también, tiene realmente caja neta. Aparece deuda neta en negativo, es decir, tiene caja neta, y vemos que el enterprise value está por debajo del market cap, lo que quiere decir que realmente incluso para tener en cuenta por enterprise value, le tendríamos aquí que sumar
la caja, es decir, esos 1000 y pico millones de más o de diferencia. Yo no lo voy a tener en cuenta para ser más conservador, lo que quiere decir que si este es el market cap para 2027 de la compañía generando ese free cash flow, significa que ahora me voy a la parte de finanzas y voy a buscar la parte de, en este caso, acciones en circulación. Bien, acciones en circulación voy a tener en cuenta que no van a recomprar nada de aquí a 2027, para que veas todo lo conservador que estoy siendo. Es decir, estoy cogiendo 25 veces, que es el múltiplo más bajo, estoy teniendo en cuenta que la empresa no va a recomprar acciones, cosa que afectaría directamente al flujo de caja al free cash flow por acción, ¿vale? Y beneficiaría, en este caso, a la empresa. Aquí puedes ver que si lo divido entre 778, que son las acciones básicas, no, las diluidas, 788, y voy a tener en cuenta eso, pues por tanto me voy aquí a los 75.000 millones y lo voy a dividir entre los 788, llegaríamos a un precio objetivo de 95,6. Bien, ten en cuenta que la compañía, vamos a contabilizar que la empresa realmente, según abra el mercado, va a estar a esos 74. Lo que quiere decir que de 74 a lo que nota la calculadora, que es 95, es poco. Pero aquí no estamos viendo o no estamos siendo justos para ver el crecimiento de la empresa. Lo que estamos viendo es si esta empresa, en el peor de los casos, es decir, pagando el múltiplo mínimo de price free cash flow de 25 veces, como te he mostrado, y al mismo tiempo, sin tener en cuenta que se recompra acciones la empresa, y al mismo tiempo ese crecimiento del 18, que también los analistas suelen ser más conservadores de lo que realmente puede llegar a crecer la empresa, por tanto estamos siendo conservadores de todas, vemos que de aquí a 2027, invirtiendo hoy en Fortinet, ganaríamos dinero. ¿Cuánto ganaríamos? Bien, pues si vamos a MoneyChimp, en este caso pongo aquí MoneyChimp, vamos a ver realmente cuánto sería la rentabilidad anualizada teniendo en cuenta ese crecimiento o esa diferencia. Para eso nos vamos a calculadora, al retorno, y aquí vamos a tener en cuenta los 74, vamos a suponer que el mercado va a abrir a 74 y el precio futuro van a ser esos 95,6. Yo voy a tener en cuenta 95 para ser todavía más conservador. Estamos en 2024, pues 2024, 25, 26, 27 a 4 años, quiere decir que obtendríamos una rentabilidad anualizada del 6,4%. En el peor de los casos, repito, en el peor de los casos. Vale, ahora vamos a ir a un escenario realista. Bien, ahora quiero saber si has estado atento y quiero que calcules lo siguiente que te voy a decir y me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Vas a hacer el cálculo de un escenario más normal donde el mercado pague 30 veces por esta compañía, 30 veces teniendo en cuenta el free cash flow que nos presentan los analistas para 2027, que como puedes ver, y vuelvo aquí, digamos que las estimaciones sería 30 veces, lo vas a multiplicar o vas a tener en cuenta por esos 3.014 de free cash flow que presentará la compañía supuestamente en 2027, pero adicionalmente a esto, luego quiero que tengas en cuenta que la empresa sí va a recomprar acciones en torno o en el rango del 2%. Es decir, si nos vamos aquí a finanzas y vamos aquí a la parte de acciones diluidas, puedes ver que los últimos años de aquí ha recomprado un 4, un 0,4, un 3,6, un 2,1, como puedes ver aquí, lo que quiere decir que realmente la compañía de media para los próximos años puede seguir y puede ser factible que siga recomprando acciones al 2%. Bien, entonces lo que quiero es que me dejes aquí abajo en los comentarios, como te digo, cuánto sería el escenario más estándar o normal donde el mercado pague 30 veces, no las 37 que está ahora, sino 30 veces, que es más conservadora, con esos 3.000 y pico de free cash flow que generará la compañía en 2027 y teniendo en cuenta las recompras del 2% anual hasta 2027. Déjame en los comentarios cuánto te dará y por supuesto te diré o te contestaré si es o no lo correcto. Y nada, esto es todo sobre el análisis de resultados de Fortinet y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.